Desde hace varios años, ¿qué suelo hacer los Viernes Santos? Ante todo, escuchar la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en un registro extraordinario realizado en 1990 por Gustav Leonhardt, quien con su pequeña banda de músicos y con unos coros que engrandecieron ese registro y lo han vuelto insuperable en la historia de la música, restituye el sentido de esa pieza increíble que dura cerca de 3 horas, escrita por el increíble Johann Sebastian Bach. Y ahí no queda de otra sino percibir que Bach tenía fe. Sí, ahí está la fe de Johann Sebastian Bach. Pero algo que es maravilloso de ese protestantismo y de esa iglesia de Santo Tomás donde se estrenó la pieza y que quedó olvidada hasta que siglos después Félix Mendelssohn la volviera a interpretar. Y es que la Semana Santa o el Triduo Pascual es ante todo representación teatral. Quizá es el éxito del cristianismo y quizá es la clave para entender lo que es la memoria. La memoria no es del pasado, es una reconstitución del pasado en función del presente. Es decir, que la memoria se opone a la historia, que esa sí pretende decir y decir de una manera coherente qué ocurrió. No, la memoria es anamnesis. La memoria en realidad es una actualización de algo que pudo ocurrir, pero a partir de mis coordenadas presentes. Y eso es lo que uno comprende y aprende cuando estudia sociología de la memoria. En el curso que actualmente dicto en la Universidad Nacional y que así se llama, por estos días he puesto a mis estudiantes a leer un texto extraordinario: La topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa, escrito hace más de un siglo, o mejor, casi hace un siglo, por Maurice Halbwachs, el sucesor de la cátedra de sociología de Emilio Durkheim, que muriera en un campo de concentración, en el campo de Buchenwald, y que muriera en los brazos de uno de sus discípulos de la Sorbona, Jorge Semprún, quien luego escribiría una novela extraordinaria que se llama La escritura o la vida. Cuando uno lee las páginas de este texto de memoria colectiva aplicada de Maurice Halbwachs, entiende el magnífico ejercicio que él hizo: cruzar una negociación entre 3 religiones del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam, entre 3 órdenes religiosas, incluidos los ortodoxos que custodian los lugares santos, y un entrecruzamiento mayor entre teología, arqueología cristiana y relatos de peregrinos. Y cuando uno cruza esas cosas, se da cuenta de lo que es el cristianismo y lo que es la memoria. Sí, la memoria, por oposición a la historia, no es cosa del pasado. La historia pretende darnos un relato coherente de lo que ocurrió, una narrativa con introducción, nudo y desenlace, con efectos especiales a la Steven Spielberg. Pero la memoria no es eso. La memoria es una actualización de algo que pudo ocurrir en función de nuestras coordenadas presentes. Dicho de otra manera, se necesita ser contemporáneo para recordar, o mejor, para traer a colación aquello que pudo ocurrir, que pudo haber sido vivido, inclusive por grupos completamente distintos a los de mi herencia o de mi línea creyente tradicional. Maurice Halbwachs es un extraordinario discípulo de Henri Bergson, quien escribiera hace un siglo una obra llamada Materia y Memoria, y que nos muestra cómo la materia se opone a la memoria. Pues Halbwachs se rebela contra su maestro después de seguirlo y dice: no,
si hay algo que es absolutamente corpóreo, absolutamente material, es la memoria. Porque la memoria no es temporal, la memoria es espacial. De tal modo que si alguien pretende recordar algo a partir de datos, sin saber la localización de sus recuerdos, sin poderlas precisar, probablemente está inventando demasiado y probablemente simplemente responde a sus intereses actuales y no a algo ocurrido que se actualiza. En este ejercicio de memoria colectiva de Alvax, él nos muestra cómo en realidad la verdadera memoria es anamnesis. Y esa anamnesis es una actualización presente, permanente, de algo que pudo haber ocurrido. Es evidente que cuando se estudia arqueología cristiana, pues uno se da cuenta de que en la época de Jesús el Nazareno pudo haber más o menos 6.000 crucificados. Entonces, ¿por qué nos acordamos de uno? Y obviamente cuando se estudia arqueología bíblica, pues uno sabe que los evangelios fueron escritos 30, 40, 50, 60 años después de haber muerto el Nazareno. Luego, lo que está escrito en los evangelios no es lo que literalmente ocurrió, sino un entrecruzamiento de lo que se dijo, de lo que pasó, de lo que se relató, de lo que se contó, de lo que la tradición consideró que era pertinente. Pero en ese ejercicio de la tradición oral hay algo que es fundamental y es la representación de lo vivido. Es decir, no basta con contar, sino hay que representarlo. Y no solamente llegamos a los autos sacramentados, no solamente vemos esa parafernalia extraordinaria que es el cristianismo y sobre todo la versión católica del cristianismo. Recuerdo mi primer artículo cuando, siendo muy joven y aún no me había convertido al catolicismo porque mi papá comunista no me quiso bautizar, sino fui yo el que se mandó bautizar ya grandecito. Y curiosamente tenía un libro llamado Aurora de Federico Nietzsche en uno de mis bolsillos y me bauticé por allá en Casaloma. De eso les hablaré el domingo quizás. Pues, qué curioso lo de Aurora. Ahí me di cuenta de ese entrecruzamiento de relatos, de ese entrecruzamiento de versiones, porque acababa de publicar uno de mis primeros textos llamado La Pascua de mi vida, en donde peleaba con el cardenal de ese entonces, Monseñor Mario Rebollo Bravo, que prohibía el Festival Iberoamericano de Teatro, y grosso modo yo le decía a su eminencia reverendísima que no entendía, siendo tan joven, por qué él prohibía el teatro, si lo que hacen los curas en Semana Santa es puro teatro. Y por supuesto que persisto y me reafirmo en ello. Lo que se celebra en la Semana Mayor es puro teatro, es representación. Y es gracias a eso que la tradición se impregnó, que la tradición hoy día hace que veneremos la cruz, que la miremos, que lloremos, que quizá nos sintamos tristes o que por lo menos algo nos sacuda ante esas procesiones que marcan el compás de esos pasos extraordinarios de la religiosidad española y católica y que llegó a América y que por supuesto en las iglesias coloniales, aunque no celebremos ya del modo adecuado, sigue teniendo un eco y una persistencia. Claro que la Semana Mayor es dramatización, claro que es teatro. Bastaría simplemente pensar en esas dos grandes Semanas Santas, la de Popayán volcada hacia adentro y la de Mompox volcada hacia afuera. Pero habría que pensar en Guatemala, en España, en México, en toda Iberoamérica, para entender esa necesidad de representar la tradición. Sí, así ya se pertenezca sin creer o se crea sin pertenecer. Hay algo de la memoria colectiva que nos dice que hace 2000 años algo ocurrió. Y es eso lo que desentraña Maurice Alvax
en ese entrecruzamiento fantástico entre arqueología y teología allá en Jerusalén. Y que por supuesto vamos a tener ejemplos concretos el domingo cuando les hable del Santo Sepulcro. Pero lo mismo ha ocurrido con otros lugares, con el cenáculo, con la Natividad, con la Vía Dolorosa, con el Gólgota. ¿Fue ahí donde lo azotaron? ¿Fue ahí donde se cayó el Señor? ¿Fue ahí donde supuestamente lo sepultaron? Esa negociación de la memoria. Y cuando digo negociación de la memoria, es que es un tire y afloje, como toda memoria. Porque la memoria es lo que luego nos genera una identidad que también es móvil, que también cambia, que también se transforma y que no se fija de una vez para siempre. Hay que retroalimentar la memoria. Y en estos días santos también he buscado y he releído la versión corregida de Selma Ancira, de una novela magnífica de Nikos Kazantzakis publicada por allá en 1950, Cristo de nuevo crucificado. Solo voy a usar el título para esta videocolumna porque tiene que ver con la representación y tiene que ver con esa manera como se fija la tradición, representándola, no solamente susurrándola, no solamente contándola, aunque Bach la canta o hace que esos coros y esas voces la canten y digan: vengan, vengan, hijas de Jerusalén, ayúdenme a lamentarme. Eso es lo que oímos en ese introito formidable de la Pasión según San Mateo. El mismo que en ese evangelio, por allá en los capítulos 27 al 29, le dice a las hijas de Jerusalén: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. ¿Qué le diría eso a una femichista de nuestros días? Pues, dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Los Viernes Santos también tenía como costumbre hacer un sermón de 7 palabras laico que ya no vuelvo a hacer, porque ya lo dicho, dicho está, y lo escrito, escrito está. Sigue evidentemente cruzando mi mente la palabra tengo sed, y la palabra todo está consumado, aunque definitivamente el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos dejar de recordar un Viernes Santo. Un Viernes Santo en donde la liturgia se viste de rojo, se tiñe con sangre, en donde veneramos la cruz y en donde recreamos ese hecho, hasta en el pueblo más miserable, en el barrio más perdido, de Cristo de nuevo crucificado. Y algo nos dice, algo nos relata eso que desde 2000 años y pico atrás ha troquelado una civilización hoy día en decadencia, hoy día atomizada, hoy día en choque de civilizaciones quizás también. Pero el legado cristiano no pasa, queda, y queda en nuestros corazones para que en el momento más indicado podamos pedir el cuerpo de Jesús como José de Arimatea, y tratar de envolvérnoslo en sábanas blancas y llevar mirra y aloe para que quizá en nuestros corazones resucite. La Pascua, qué misterio tan magnífico, y hoy, en pleno conflicto israelo-palestino, en donde definitivamente hay un genocidio allá en Tierra Santa, no muy lejos, Cristo es de nuevo crucificado. Y también Cristo es de nuevo crucificado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ojalá haya paz. Y también Cristo es de nuevo crucificado en ese conflicto armado y violento de Colombia que no cesa. En ese maldito terrorismo que vuelve una y otra vez en el mundo. En esa sangre y ese negocio absurdo que es la guerra. Lucrativo para muchos sepulcros blanqueados que hablan de paz. ¿Y qué se requiere? Se requiere ver que, como en la novela de Nikos Kazantzakis, llegan extranjeros, harapientos, pobres,
no los de la iglesia establecida que representa la pasión en drama, no, sino aquellos que están perdidos a pedir posada, a pedir refugio. ¿Acaso les damos esa posada, ese refugio? ¿Acaso somos guardas de nuestros hermanos? ¿Acaso los acogemos? ¿Acaso aquellos que se dicen católicos en Colombia y que se dan golpes de pecho solo piensan en sus negocios y en sus intereses? Pues allí está Cristo de nuevo crucificado. Es un legado, es una tradición, y ese legado y esa tradición, por lo menos en esta encarnación para ustedes y para mí, no va a ser borrado. No porque no comamos carne, no porque tengamos unas dietas suculentas de pescado en estos días, no porque estemos de rumba o viajando o en las playas o yo no sé dónde, no, sino porque hay un eco que resuena diciendo: vengan, vengan. Hoy las campanas enmudecen y se transforman en matracas porque el Señor ha muerto. Ojalá resucite, aunque quizá lo único que quede sea su ausencia. Nos vemos el domingo con la buena nueva de ese no está aquí, se ha ido. Ojalá que haya resucitado.